Mi ídolo Gary Stevenson está liderando toda una revolución fiscal que pretende subirle los impuestos a los multimillonarios y bajártelos a ti, a los trabajadores. Con la publicación de su nuevo libro de Trading Game está dando de gira, está apareciendo en un montón de podcasts y programas de televisión. En el último en el que ha aparecido, esta periodista Fiona Bruce, que hay que mencionar que es una multimillonaria, le ha desafiado en esta noción de que el impuesto de la riqueza no es tan maravilloso como Gary Stevenson propone. Por supuesto, esto es el trabajo de un periodista. El periodista tiene que machacar a todo aquel que venga a su programa, ya sea un político, un economista, un todo. O sea, el hecho de desafiar a tus anfitriones para que defiendan sus ideas y que las expliquen es precisamente lo que tiene que hacer un periodista. Está haciendo su trabajo presionando aquí a Gary. O sea que eso, ninguna crítica por su parte. Sí que es verdad que esto ha encendido todavía más este debate que se está teniendo en las redes sociales sobre los impuestos a los millonarios, señal de que Gary lo está haciendo bien y que está consiguiendo que se empiece a hablar de esto. La periodista ha argumentado que este impuesto a la riqueza es un fracaso, que no pillaba tanto dinero, que no recaudaba tanto y que por eso varios países lo han acabado abandonando. Por supuesto, el hecho de que un gobierno elimine un impuesto no significa que eso sea una buena decisión, por supuesto. No todo lo que hacen los políticos es óptimo, es una decisión perfecta sin fisuras, ¿vale? O sea, evidentemente. Para seguir, por supuesto, el hecho de que un impuesto no genere suficiente dinero no significa que ese impuesto sea un fracaso. Lo mismo se puede subir la recaudación de X impuesto combatiendo la evasión fiscal o subiendo dicho impuesto. Por ejemplo, nuestro amigo el Perro Sánchez pidió en la reunión del G20 un impuesto global al patrimonio. Si todos los países tuvieran un impuesto al patrimonio, no podría haber fuga de capitales. Es decir, muchas veces los problemas tienen soluciones. Si el coche está roto, no tiras a la basura el coche, arreglas las pastillas de freno o lo que sea que le esté pasando al coche y ya vuelve a funcionar. Entonces eso, a los medios a los que les encanta que los millonarios nos roben, como por ejemplo El Economista, argumentan que si el gobierno hizo una previsión de ganar X y ganó menos de X, eso significa que el impuesto es un fracaso y que debe pasar a recaudarse cero, ¿vale? Eso es su definición de fracaso, que esperabas recaudar más. Por cierto, si no lo sabíais, tenemos un impuesto a las grandes fortunas en España, cosa que me hace estar orgulloso de mi país, y solo le afecta al 0,1% de la población, a una de cada 1000 personas. Fantástico. Entonces eso, yuxtaponiéndose al ejemplo español, tenemos a Francia, con su gobierno centrista, entre muchísimas comillas, porque hace unos años el presidente Macron decidió eliminar el impuesto a la fortuna, el impôt sur la fortune, ¿vale? Sustituyéndolo con otro impuesto que pasó a recaudar un tercio de lo que recaudaba el impôt de la fortune. La cuestión es esa. Hay estudios que dicen que no hemos visto mejora, hay estudios que dicen que la economía francesa ha empeorado severamente. Por supuesto, el 0,1% de los franceses, ese mismo porcentaje a los que hemos castigado en España con impuestos, ha aumentado su fortuna muchísimo desde esta bajada de impuestos y además tiene que ver que la pandemia agravó este problema muchísimo. Por supuesto, ¡qué sorpresa! Los dividendos de las compañías han aumentado muchísimo. ¿Pero cómo es posible esto? Los millonarios le han regalado dinero a los accionistas millonarios en lugar de invertirlo en la empresa y en la economía. ¡No puede ser! Por supuesto, esto es lo que lleva pasando en Estados Unidos décadas. Cada vez que le bajan los impuestos a los multimillonarios, ellos dedican ese dinero a comprar sus propias acciones y a engordar los dividendos. Nada de todo esto se reinvierte en la economía, absolutamente nada. ¡Wow! La concentración de dividendos en Francia aumenta año a año. El 0,1% de los franceses recibieron 2/3 de los dividendos en 2020 comparado con 44%, es decir, se incrementó en un 50% el trozo del pastel de dividendos que se llevaba el 0,1% de la población. Pero, la fuga de capitales se ha decelerado, ni siquiera ha frenado por completo. Es decir, los millonarios franceses siguen yéndose de Francia, pero ahora se van un poquito más despacio. Joder, fantástico, ¿no? Solo hemos conseguido que se queden un trozo del pastel muchísimo más grande y hacer que el pastel no crezca absolutamente nada, es decir, que el resto de franceses se han quedado con menos trozo del pastel. Joder, fabuloso, pero al menos están aquí. Y los millonarios no contribuyen en nada, no pagan sus impuestos, pero hey, están a mi lado, están con nosotros. Es súper importante, la verdad, dónde viven los millonarios más que dónde tengan sus cosas. Otro ejemplo que se pone, aquí tenemos al periódico progre zurdo Cuca, el Guardián, que está preocupadísimo por si Dumbledore en Los Animales Fantásticos es más o menos abiertamente homosexual, pero luego aquí viene con mentiras que imagino que no son en mala fe, porque es un periódico muy zurdo, pero siguen siendo mentira, de cuánto dinero, entre comillas, escapó de Noruega cuando Noruega introdujo su impuesto a las grandes fortunas de un 1%. ¿Vale? Bien, 30 multimillonarios se fueron de Noruega en 2022 cuando el gobierno de centroizquierda introdujo este impuesto y este número 30 era mayor del número de noruegos multimillonarios que se fueron en años anteriores, lo cual hizo que la derecha se frotara las manos cual mosca y dijo ¡cagaron! Por supuesto, los fanboys de los multimillonarios usan este artículo para sostener que 54.000 millones de dólares escaparon de Noruega, cuando realmente si consultas con Bloomberg, con Fortune o con el ministro de Finanzas noruego, te confirman que el número correcto es 4.
4. No 54, sino 4. Como 13 veces menos. Entonces eso, los cálculos, si coges el número malo, te dan que se han perdido 450 millones de dólares, cuando si los haces bien te da que se han ganado 100 millones. Wow, el cálculo bastante diferente, ¿no? Aquí tenemos el brutal incremento en facturación del gobierno de Noruega, es decir, que captaron muchísimo más dinero a partir de que justamente introdujeran el impuesto a las grandes fortunas. ¡Qué casualidad, la verdad! ¡Qué casualidad para ser un impuesto que lo que hace es perderle dinero al Estado y al país! Aquí tenemos a Elon Musk validando esta mentira de los 54.000 millones de dólares. Me pregunto si los multimillonarios tendrán algún tipo de interés a la hora de atacar este tipo de impuestos. No me lo imagino. Que habrá gente que diga, no, pero no es verdad lo de que recaudó más impuestos porque si te fijas bajaron a mitad de 2023. Y la de sí, a ver, curiosamente bajaron coincidiendo con el precio del petróleo. Quiero decir, Noruega es un país petrolero. Ya estamos viendo cómo vuelve a subir conforme el precio del petróleo vuelve a subir. Pero vamos, que normal. Esa bajada es completamente explicable por el precio del petróleo. Es explicable por el impuesto a los multimillonarios. Pero por si esto fuera poco, el número de multimillonarios que escaparon de Noruega, por mucho que su fortuna en vez de 54 sea 4, el número de personas que se fueron fue 30, y eso es cierto, de entre los miles de multimillonarios que tiene y tenía Noruega de aquel entonces. La gente ha hecho el cálculo, estamos hablando de 0,01% de los multimillonarios. Es decir, se fue uno de cada 10.000 multimillonarios. Uno de cada 10.000 multimillonarios se fue. ¿Es eso un fracaso que lleva a la fuga de capitales, a la fuga de talento y a la fuga de riqueza y al empobrecimiento del país? Pues yo diría que no. Yo diría que 0,01% no es un número escandaloso de multimillonarios yéndose del país. Y además, los multimillonarios se van porque les dejamos. Es decir, nos importa que los multimillonarios se vayan porque nos da la puta gana. Es decir, los multimillonarios no tienen bolsas de dinero que se las llevan del país, y si tuvieran bolsas de dinero quietas nos daría exactamente igual que se las llevaran del país, porque punto uno, estaríamos hablando de un supuesto en el que no estás grabando la riqueza, ergo ese dinero no lo ibas a ver igualmente, y punto dos, si ese dinero está completamente quieto y no hace absolutamente nada, no estaba afectando a tu economía en un primer lugar. O sea, es decir, que te da igual que esté en tu país a que esté al otro lado de la frontera en un paraíso fiscal, es que te da absolutamente igual. Los multimillonarios no tienen bolsas de dinero, los multimillonarios tienen cosas, tienen edificios comerciales, tienen casas, tienen negocios, tienen fábricas, tienen acciones en bolsa, tienen oro, tienen activos, tienen cosas. Las cosas están físicamente en tu país, no se la pueden llevar. ¿Cómo te llevas un rascacielos? ¿Cómo te llevas una casa? ¿Cómo sacas una mansión de un país? ¿Cómo sacas una fábrica de un país? ¿Cómo sacas Mercadona de un país? ¿Cómo sacas el Santiago Bernabéu? No puedes coger un helicóptero y sacar el Mercadona de ahí y llevártelo volando fuera del país. No es posible. Si el millonario quiere irse del país, que se vaya. Sus cosas siguen en tu país. Puedes grabar las cosas. Y si grabas las cosas hasta tal punto que el millonario es que no se lo puede permitir, para que el millonario pueda escapar de estos impuestos, lo que va a tener que hacer es vender sus cosas. Cuando la mitad de las viviendas las compran gente sin hipoteca, como hemos visto en vídeos anteriores, si la mitad de las viviendas y un tercio de las viviendas están compradas por multimillonarios y las ponen a la venta, vaya, de repente el precio de la vivienda ha bajado y la vivienda ahora es asequible. Si Juan Roch quiere irse del país para no pagar impuestos, va a tener que vender Mercadona. Y si a Juan Roch multimillonario no le renta tener Mercadona, a ningún otro multimillonario le renta tener Mercadona, lo que significa que Mercadona puede salir a bolsa, o puede, por ejemplo, vendérselo al gobierno, lo que haría que los beneficios milmillonarios, los beneficios que se cuentan en miles de millones de euros, que están creciendo un 30 o un 37% cada año, nos los quedaríamos nosotros por ser una empresa pública, y estos millones en beneficios podrían ir a bajarnos los impuestos a los pobres y a la clase media. Son todo ventajas. Casas más baratas, comida más barata, impuestos para nosotros más bajos. Que no te engañen los medios y los think tanks pagados por los multimillonarios con que el impuesto es un fracaso porque se esperaba que recaudara un poco más y porque los millonarios son mágicos y si su bolsa de dinero se la llevan lejos nos empobrecemos todos. Porque eso es mentira. Casas más baratas, comida más barata, impuestos más bajos. Solo tenemos que exigirle a nuestros políticos que detengan el robo. Un abrazo, chaete.